Bueno, yo creo que ya estamos todos. Si os parece, vamos a dar paso directamente a las intervenciones de la mesa redonda. En primer lugar hablará Ángela Cruz, que es subdirectora general de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. En segundo lugar, Jaume Forn, director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Y en tercer lugar, Antonio Sorolla, gerente adjunto de la vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. A mí sí que me gustaría que, aparte de vuestra intervención, un poco también contestarais la intervención que ha hecho el presidente de la asociación respecto a la propuesta que se hace en una situación de recursos escasos. Si sería conveniente simplificar toda la normativa, sobre todo respecto a protección oficial, para garantizar que las pocas iniciativas que pueda haber se puedan tirar adelante. Pues, Ángela, empiezas tú. Sí, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, que ya la directora general la ha hecho por las dos, en representación del Ministerio de Fomento y en concreto de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, por permitirnos estar aquí en el día de hoy y sobre todo por la oportunidad, ¿no?, que ni ellos, los organizadores, ni nosotros sabíamos que efectivamente esta oportunidad iba a ser tan tremenda y tan cercana en el tiempo, ¿no?, que finalmente el viernes en el Consejo de Ministros se aprobara el paquete de medidas y que oportunísimamente, pues hoy martes ya estemos aquí intentando comentar las novedades más interesantes. En mi caso me va a ser muy complicado no repetir prácticamente cosas que ya ha comentado la directora, porque ha hecho una intervención muy completa de los tres elementos que además se planteaban en el programa como elementos que había que tratar en esta mesa redonda, ¿no? Por una parte, el proyecto de ley de flexibilización del mercado del alquiler. Por otro lado, la otra propuesta normativa, que es el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y por último, y como elemento instrumental para poner en marcha ambos cuerpos normativos, pues el nuevo Plan Estatal 2013-2016, que lleva casi el nombre de ambas normas. Como decía, los elementos fundamentales de la reforma ya los ha comentado la directora general. Yo quizá me referiré con un carácter un poco más puntual a aquellos elementos que son más novedosos y que, por lo tanto, muy probablemente sean los que susciten o bien dudas o bien incluso debate o incluso el incentivo que supone pensar sobre ellos, ver cómo se ponen en marcha, qué clase de experiencia somos capaces de sacar de ellos, en la medida en que son elementos ciertamente innovadores. Dicho esto, efectivamente vuelvo a referirme al Programa Nacional de Reformas del Gobierno de España, donde se introducían los dos elementos cruciales de lo que iba a ser la política de vivienda, tanto desde el punto de vista económico y sobre todo teniendo en cuenta los recursos asignados a la misma, como desde el punto de vista social, y en ese sentido hablaríamos más de política de vivienda con ese contenido estrictamente social. En este programa se incluía la necesidad de potenciar, frente a lo que había sido el modelo tradicional español, frente al modelo de la propiedad, el alquiler. Y estoy de acuerdo con Carles, que además no tenemos por qué quedarnos ahí. A lo mejor hay elementos intermedios entre la propiedad y el alquiler que deberíamos investigar un poquito más, pero desde luego entre la propiedad y el alquiler estaba claro la descompensación histórica y que hoy se trasluce claramente, dándonos ese porcentaje del país de la Europa de los 15 con menor parque de vivienda en alquiler. Y por otro lado, la rehabilitación frente a lo que ha sido ese modelo constructivo y expansivo propio del urbanismo español, pues básicamente desde que se aprueba la primera ley de suelo de 1956, ¿no? También los planes de vivienda han respondido sin ningún tipo de discusión a ese modelo, ¿no?, de construcción de vivienda, en este caso de vivienda protegida, y de adquisición de esa vivienda, básicamente y con un predominio absoluto sobre el alquiler, en propiedad. De modo que, si miramos
toda la legislación urbanística española, tanto estatal como la autonómica, incluso yo diría hasta fecha de hoy, porque me referiré luego a la ley de suelo, que intentó ser punta de lanza y realmente debemos decir desde el propio Estado pues que evidentemente no lo consiguió, ¿no? Desde la primera ley del 56, pasando por la del 76, hablo de la legislación estatal, el 90, todas las leyes autonómicas de la década de los 90 y del 2000, hasta llegar a la ley de suelo, el modelo ha sido sistemáticamente el mismo: propiciar la nueva construcción, el crecimiento de la ciudad y la transformación de suelos vírgenes, ¿no? Si nos fijamos en los planes de vivienda, este es el plan que hace el número 9 de los planes estatales. El primero de ellos se inicia en el año 1981. Supuestamente todos ellos han tenido un escenario cuatrienal. Un escenario cuatrienal que es muy curioso, ¿no? Porque es un escenario teórico cuatrienal, 4 años, y un escenario práctico que no se sabe. Porque, como bien decía la directora, si una de las ayudas fundamentales del Estado ha ido a subsidiar créditos hipotecarios, pues claro, dependía de los plazos a los cuales se referían esos créditos, de tal manera que bueno, hay compromisos económicos supuestamente derivados de planes estatales que se van hasta el año 2038. Y estamos en el 2013 y con la situación económico-social que tiene ahora mismo el país, ¿no? Bueno, pues estos planes supuestamente, como digo, cuatrienales, este haría el 9º, han sido planes de vivienda sistemáticamente volcados en los dos mismos elementos: construcción de vivienda y prácticamente acceso a la vivienda a través de la propiedad. Aunque no oculto que efectivamente ha habido programas de incentivo y de fomento del alquiler, probablemente incluso ya en el último plan 2009-2012 algo desenfocados, teniendo en cuenta lo que ya era la realidad de un país en crisis en aquel momento concreto, y de hecho el término rehabilitación o incluso las políticas más volcadas en los temas de alquiler empezaron a abrirse camino precisamente en ese plan 2009-2012, y hablamos por lo tanto de una situación económica en aquel momento ya muy complicada y yo diría que casi crítica, ¿no? Con independencia de que, como ya se ha comentado aquí, probablemente el problema que tenemos no es un problema coyuntural. Evidentemente la situación coyuntural es la que ha desembocado en una crisis profunda de la que es importante que hagamos esfuerzos tremendos por salir cuanto antes, remando todos en la misma dirección, ¿no? Pero lo que ha puesto de manifiesto es que probablemente nuestro sistema tiene unos déficits, digamos, de carácter estructural muy importantes, ¿no? Si hablamos de la parte del alquiler, se ha comentado, ya he dicho que probablemente tendría que repetir porque se han comentado muchos de los elementos fundamentales de la reforma, pero el mercado del alquiler español es irrisorio, no es competitivo, no es profesional, y probablemente eso procede de no solo de la normativa que hemos tenido, sino de las políticas de incentivos que han existido al alquiler, ¿no? Y que han sido unas políticas pues que probablemente no han servido para hacer lo que teníamos que hacer, que era por un lado profesionalizarlo para conseguir sacarlo de ese corsé artesanal que tiene del alquiler propietario a inquilino o propietario arrendador arrendatario, permitir, por lo tanto, que empresas encuentren atractivo como objeto social precisamente el alquiler, y por otro lado, pues conseguir que haya una mayor oferta. ¿Cómo conseguimos que haya una mayor oferta para que el alquiler sea más competitivo? Pues dando incentivos que casi siempre vienen de la mano de la seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas para que las pongan en alquiler, ¿no? Cuando hablamos de las cifras de este stock sobredimensionado de vivienda, que es uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene no solo la economía sino la sociedad española, pues solemos utilizar por una parte los datos del stock de vivienda construida y sin vender,